Hola amigos, los saludo desde la ciudad de Madrid, España. Estamos a sábado 1 de marzo de 2025 y son las 5:21 de la mañana. Está comenzando el sábado. Bueno, vamos a comentar algunas cosas. Primero debo decirles que en las últimas 24 horas más o menos no he visto noticias. No he visto noticias, solamente vi los WhatsApp del polizón, de los chats de la oposición oficial. Nada que comentar. Eso está más aburrido y más muerto. Bueno, entonces vamos a hablar un momentito de Zelensky y de Trump. Eso fue lo único que pude ver hoy en una noticia escrita en algún diario, en algún periódico. Resulta ser que llega Zelensky al despacho Oval, a la Casa Blanca, o sea, llega Zelensky a Estados Unidos, a la Casa Blanca, al despacho Oval, y llega a él vestidito de verde como de costumbre. ¿Cómo se nota que era un actor cómico, no? Pero de los malos, ¿no? De los malos actores cómicos de la televisión ucraniana. Bueno, llega él vestidito de verde, ¿no? Y entonces se reúne con Donald Trump y le dice a Trump que él accederá a hacer un convenio con los Estados Unidos para pagar la ayuda militar con las tierras raras que tiene Ucrania, donde hay 17 minerales que a Estados Unidos le interesan, ¿no? Supuestamente iba a eso, ¿no? Iba a hacer un convenio con Trump de cómo le iba a pagar la ayuda militar que Biden le había dado. Y que Trump dijo que quería que se la pagara con las tierras raras y con esos minerales que hay allí, porque es la única forma que tiene Ucrania para pagar. Pero resulta que Zelensky cree que está en Europa, con los imbéciles de la Unión Europea. Cree que está hablando con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, cree que está hablando con los presidentes europeos y con todo ese montón de tontos y de imbéciles, ¿no? Está hablando con Donald Trump. Entonces, él le dice a Donald Trump, yo haré un convenio para pagar la ayuda militar a través de las tierras raras, si Estados Unidos, pero le exijo a Estados Unidos que me siga dando ayuda militar. Entonces Trump le dice, estás hablando mucho. Trump le dice así, estás hablando mucho. Trump le dice, Estados Unidos, yo no te voy a dar ayuda militar. Yo lo que quiero es que pagues la ayuda militar que te dio Biden y que no te la debió haber dado. Yo no te voy a dar ayuda militar. No te voy a dar ayuda militar para que continúe la guerra. No. Yo quiero la paz. Y quiero que me pagues lo que Estados Unidos invirtió en Ucrania. Y yo quiero que pagues eso, lo que Estados Unidos invirtió en Ucrania. Y quiero hacer la paz entre Rusia y Ucrania. Yo no quiero que haya más guerra. Y eso lo he dicho muy claramente. Entonces Zelensky dice, no, pero la guerra tiene que seguir porque tengo que derrotar a Rusia, paja y paja. Entonces Trump lo detiene y le dice, estás hablando mucho y estás aquí en el despacho Oval de la Casa Blanca hablando mucho. Tú no quieres la paz. Y entonces Zelensky dice, sí, pero quiero más ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra los rusos. Entonces Trump lo interrumpe y le dice, tú no quieres ahora un acuerdo de paz para sellar la paz ya, inmediatamente, para acabar con la guerra. Y dice Zelensky, no en este momento, primero hay que seguir con la guerra. Estás hablando demasiado, le dice Trump. ¿Quieres o no quieres en este momento un acuerdo de paz? Y dice Zelensky, en este momento no.
Entonces Trump le dice, bueno, entonces se acabó la conversación porque tú venías a decirme cómo ibas a pagar la ayuda militar que te dio Biden. Se acabó la conversación, le dijo Trump, porque Estados Unidos no te va a dar más armas. Eso era con Biden. Yo no te voy a dar más armas, más nunca. Estados Unidos no te va a dar armas. Así que yo veo que tú no estás preparado para la paz. Tú no quieres la paz, entonces no hay nada de qué hablar. Cuando quieras la paz y que se acabe la guerra con Rusia, volvemos a hablar. Y eso fue todo. Entonces, reacciones en la Unión Europea. La Unión Europea horrorizada. Horrorizada porque Estados Unidos no quiere enviar armas a Ucrania. O sea, cuando el mundo entero siempre ha criticado las guerras que alimentan los Estados Unidos, y ahora resulta ser que se les ve la hipocresía a todos. Cuando Europa ha criticado las guerras que hacía Estados Unidos, mentía. Le gustaban esas guerras porque de hecho Europa está molesta porque Estados Unidos no quiere enviar más ayuda militar a Ucrania, porque Europa, la Unión Europea, quiere que siga la guerra. Y lo más cómico, quiere que la gane Ucrania, que no la va a ganar nunca. Ahora, ¿qué dijo la Unión Europea? Bueno, resulta ser que con la ayuda militar de la Unión Europea no es suficiente para que Ucrania se defienda. Con la ayuda que está dando la Unión Europea, que es mucho más pobre la Unión Europea que Estados Unidos es inmensamente más rico que la Unión Europea con lo que está dándole a Ucrania no es suficiente para impedir el avance de Putin, que cada día tiene más territorio conquistado en Ucrania. Y entonces, ¿qué ha dicho la Unión Europea? Bueno, han dicho que como sea, hay que duplicar la ayuda militar a Ucrania, ya que Estados Unidos no va a ayudar. ¿Ustedes saben lo que significa eso que ha dicho la Unión Europea? ¿Ustedes saben quién paga la ayuda militar que la Unión Europea envía a Ucrania? Nosotros, los que vivimos en Europa, ciudadanos europeos o residentes legales en Europa. Nosotros, con nuestros impuestos, porque Europa no tiene gas, ni petróleo, ni nada. Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando las armas que los 27 países de la Unión Europea e Inglaterra también, o sea, Reino Unido. Entonces son 28 y hay otros que no pertenecen a la Unión Europea y que envían armas, ¿no? Nosotros en Europa estamos sufriendo una inflación nunca vista. Después de la Segunda Guerra Mundial, nunca se había visto una inflación como esta. Después de 80 años sin inflación, no se había visto una inflación como esta. Estamos sufriendo una inflación horrorosa, un aumento terrible en los alquileres, un aumento terrible en los alimentos, incluyendo los productos básicos, leche, huevos, pollo. Ya ni hablemos de otro tipo de carne, pollo y de vaina, ¿no? Papas, naranjas. 1 kilo de naranjas está como en 10 euros, cuando eso no costaba ni 1 euro, hasta antes de la guerra. Entonces la Unión Europea se está cagando sobre los europeos, los ciudadanos europeos, y sobre los ciudadanos residentes en Europa, aunque no sean europeos. Se está cagando en todos nosotros, porque nosotros no votamos por los actuales líderes de la Unión Europea para que hicieran una guerra, ni para que invirtieran nuestros impuestos en armas. Nosotros tampoco votamos en nuestros respectivos países por gobiernos que estuviesen dispuestos a hacer una guerra. Esto es una traición en toda regla a los votantes europeos, porque nosotros solamente tenemos los votos para tomar decisiones.
y uno que otro, y un referéndum que otro. Entonces, la última vez que yo voté por Pedro Sánchez. No porque me guste, sino porque el PP, pues, es especialista en, o sea, el Partido Socialista Obrero, por lo menos, si a mucha gente le suben el alquiler y está en riesgo de que la echen de su casa, pues el Partido Socialista Obrero Español siempre tiene algún subsidio, algo para medio ayudarte y para que sigas bajo techo, ¿no? Y otras cosas así, aunque no se crean que el PSOE está... El PSOE no es el PSOE de antes, que era un verdadero partido socialista, el PSOE. Entonces, por eso yo voté por el PSOE, porque el PP además, el PSOE bajó algunos impuestos a los alimentos, el IVA, ¿no? Y los bajó después, cuando estaba el coronavirus. Y bajó también el IVA de la electricidad, ya todo eso ha vuelto a sus niveles normales, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos ayudó bajando el IVA, que el PP no lo hubiera hecho, ¿no? Pero tampoco es que votamos por el PSOE porque sea muy diferente del PP. Ahora, en ningún momento votamos para que nuestro dinero fuera a convertirse en armas para Ucrania. Y nunca le dijimos a la Unión Europea que nosotros éramos partidarios de Ucrania y no de Rusia. Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Fue una provincia rusa. Por lo tanto, no es Europa en términos geopolíticos. En términos geográficos, tanto Ucrania como Rusia son Europa, pero no estamos hablando en términos geográficos. Entonces, nosotros no votamos por quienes votamos para que compren armas que se utilicen en conflictos fuera de Europa. Y Ucrania está fuera de Europa, no pertenece a la Unión Europea. ¿Qué saben los líderes de la Unión Europea con quién, a quién apoyamos cada uno de nosotros? Los líderes de la Unión Europea, sobre todo Ursula von der Leyen, mienten cuando dicen que los europeos, es decir, los europeos de a pie, estamos de parte de Ucrania. Eso no es verdad. Los hay que están de parte de Ucrania y los hay que están de parte de Rusia. Por supuesto. Como es normal. Nosotros no estamos monolíticamente a favor de uno o del otro. Ahora, en las elecciones europeas, en las elecciones alemanas, quedó en segundo lugar y muy cerca del primer lugar Alternativa para Alemania, la ultraderecha alemana, que está en contra de la guerra de Ucrania, que no quiere seguir enviando armas y que está de acuerdo con Trump en que esa guerra hay que pararla. Pero ¿qué ha hecho Alemania? La democracia cristiana, que es lo peor que puede haber siempre. La democracia cristiana es alemana, la CDU es como el PP aquí, es como lo que era COPEI en Venezuela, es de los actuales partidos políticos que tiene Venezuela, es equivalente a Primero Justicia, la CDU alemana. Entonces, la CDU alemana tendría que hacer una coalición de gobierno con Alternativa para Alemania, porque si bien Alternativa para Alemania quedó en segundo lugar, quedaron cabeza a cabeza. Entonces, eso quiere decir que los ciudadanos alemanes, un porcentaje alto, están de acuerdo, votaron por Alternativa para Alemania porque están de acuerdo en no enviar armas, en decirle a la Unión Europea, no te vamos a obedecer, en decirle a Bruselas y a Ursula von der Leyen, no te vamos a obedecer, no te enviamos ni dinero ni armas. Nosotros no vamos a colaborar en esa guerra. Entonces, cuando la CDU, la Democracia Cristiana Alemana, pacta con todos los partidos posibles con tal de aislar a Alternativa para Alemania, está traicionando el voto de los alemanes, porque un porcentaje muy alto de alemanes acaban de votar para que Alemania no siga enviando armas a Ucrania, ni dinero ni nada. Es una traición.
Una tradición que lamentablemente se va a repetir en todos los países europeos. Es decir, que nuestro voto no vale nada. Todos nos traicionan. Y después la Unión Europea critica las elecciones venezolanas. Y además no solo las venezolanas, que dice la Unión Europea sin pruebas, porque esas actas de María Corina no prueban nada. Yo no sé quién ganó las elecciones, pero definitivamente las actas de María Corina no prueban nada. La Unión Europea dice que en Venezuela hubo fraude y también dice que en Georgia, no Georgia el estado norteamericano, sino el país que queda muy cerca de Ucrania y al lado de Rusia, la Unión Europea dice que en Georgia hubo fraude y Georgia está como estaría Venezuela si no hubiesen controlado a los partidarios de María Corina. Si no los hubiesen controlado como los controlaron, hubiesen estado como Georgia. ¿Cómo está Georgia? La anarquía, el desorden público, la gente rompiéndolo todo, guarimbas, protestas. Y la Unión Europea sí dice, en Georgia hubo fraude. No, no hubo fraude. Ganaron los partidarios de Rusia, que han ganado siempre además. Lo que pasa es que la Unión Europea ha hecho tal propaganda que entonces los partidarios del candidato perdedor tienen aquello convertido en lo que María Corina quería que se convirtiera Venezuela. O sea, en Georgia no hay orden público, han tenido que sacar policía, militares y no se logra recuperar el orden público. Hay destrozo de mobiliario urbano, hay desorden en las calles y todo eso causa pérdidas a Georgia porque en un ambiente así hay mucha gente que no se atreve a salir a la calle para ir al trabajo, hay niños hay colegios que algunos días no dan clase porque es peligroso que los niños ese día salgan al colegio, ¿no? Entonces en Georgia lo que hay es una cosa así como lo de Venezuela en el 89, cuando el Caracas, o sea, aquello está terrible y van a tener que decretar toque de queda y todo lo que hicieron, o sea, todo lo que hicieron Maduro, Diosdado y compañía, lo hicieron para evitar eso, para evitar un Caracazo, para evitar tener que sacar a los militares a controlar a la calle el orden público y para evitar que hubiera guarimbas y que todo se fuera a la mierda. Fueron medidas drásticas, pero lograron que hubiese orden en Venezuela. Venezuela no está en la anarquía, pero Georgia sí. Y esto es culpa de la Unión Europea, porque Georgia no pertenece a la Unión Europea. La Unión Europea no tenía que estar haciendo propaganda en Georgia diciendo que hubo fraude. En Georgia no hubo fraude. En Georgia ganó el partido prorruso. Y son dos partidos principales, el prorruso y el proeuropeo. Y siempre gana el prorruso. Y ellos hablan ruso. Entonces la Unión Europea, con sus acusaciones sin fundamento de que hubo fraude en Georgia, pues lograron desatar la anarquía y el desorden público en Georgia y, bueno, guarimbas, saqueos, heridos, muertos. Un país que van a tener que sacar a los militares para controlar la situación. Esto es lo que hace la Unión Europea, ¿no? Entonces, la Unión Europea habla de que hay fraude en Georgia y en Venezuela. Pero nosotros votamos, tanto en las elecciones europeas como, en mi caso, las españolas, y resulta ser que los que elegimos no hacen lo que dijeron que iban a hacer, sino todo lo contrario. Una traición en toda regla a los ciudadanos europeos y a todo el que viva en Europa y tenga derecho a votar. Es una traición. Es una traición. Y se atreven a decir que en Georgia hay fraude, que en Venezuela hay fraude, que tienen que demostrar quién ganó. Y después, Europa está hablando todo el tiempo de Trump.
Trump es el peligro más arrecho para Europa, porque quiere la paz, quiere hacer una negociación de paz entre Rusia y Ucrania y no le quiere enviar armas. Y Europa no puede soportar eso. Europa está acostumbrada a un Estados Unidos que interviene en Europa, que interviene en países donde no tiene por qué meter las narices y que provoca guerras en territorio europeo. Y cuando llega un presidente que cumple sus promesas, porque he escuchado narradores de televisión en España que dicen, pero si Trump está diciendo lo que hizo, pero ¿cómo va a hacer eso? Pero lo normal no es que un candidato se lance a la presidencia, haga promesas y si gana, cumpla esas promesas. Trump no ha engañado a nadie. Trump prometió la paz prometió hacer la paz en el conflicto que tienen Rusia y Ucrania. Y lo está tratando de hacer. Trump prometió que no habría más armas para Ucrania si gobernaba él. Y lo ha cumplido. Está cumpliendo con todas sus promesas. Y Europa está escandalizada porque hay un político en el mundo que está cumpliendo con sus promesas. Es que hay que verle la cara a esto. El mundo va muy mal. De aquí, yo estoy hace tiempo vislumbrando una tercera guerra mundial. Porque resulta ser que nos hacen votar y nosotros tenemos que estar contentos de que no cumplan las promesas, de que nos traicionen. Parece que la normalidad tiene que ser esa. Y no la de Trump, que dijo lo que iba a hacer. Él dijo, voy a sacar a los inmigrantes sin papeles y los voy a echar todos de Estados Unidos. Es lo que está haciendo. Voy a buscar la paz en Ucrania. Es lo que está haciendo. Estoy de parte de Israel. Nos guste más Israel o Palestina o lo que sea, pero estoy de parte de Israel y es lo que está haciendo. Dijo, voy a colocar aranceles y es lo que está haciendo. Está cumpliendo con las promesas electorales. Ahora, lo de Zelensky fue buenísimo. Echarlo casi que a patadas de la Casa Blanca y decirle, tú no estás preparado para la paz, cuando lo estés volvemos a hablar. No habrá armas, no te las voy a dar. Ahora, repito, si la Unión Europea pretende cubrir la cantidad de armas, o sea, dar la Unión Europea el doble o el triple de armas de las que ya daba, para cubrir el déficit de armas que ya no va a seguir proporcionando Estados Unidos, no sé cómo vamos a vivir en Europa, porque una guerra es lo más caro que hay. O sea, vamos a seguir pagando el pan a precio de oro para que Europa siga fabricando misiles, granadas y drones y no sé qué más para enviarlos a Ucrania. Nadie en Europa ha votado por la guerra. La Unión Europea no va bien porque nos traiciona, porque usa nuestros impuestos para fabricar armas y enviarlas a Ucrania, y no solamente a Ucrania. Y nosotros no hemos votado por eso. En fin. Ahora me alegro que Zelensky haya tenido que regresarse a Ucrania humillado. ¿Pero qué se cree? Y podría ir poniéndose un traje y una corbata. Porque esa payasada de andar vestido de verde militar, cuando él lo que era un mal actor cómico. Yo espero que el pueblo de Ucrania, al ver que el país está prácticamente todo destruido y de que no quedan hombres en edad de trabajar ni en edad de ir a la guerra porque están o muertos o mutilados, yo espero que el pueblo de Ucrania se lo cobre a Zelensky de la peor manera que sea posible. Que termine Zelensky como Mussolini, que terminó como terminó porque llevó a Italia a la destrucción, que es lo que ha hecho Zelensky con Ucrania. Ha llevado a su país a la destrucción. Bueno, nos seguimos viendo, señores.